¿Qué hacemos entonces? Le tengo que responder. Ya fue, y ahora mandalos a la mierda, loco. Sí, yo también estoy enojada, pero son $1000. No, pero roza lo absurdo ya. Ustedes piensan que nos van a comprar por unos mugrosos pesos. Este va a ser un video diferente. Si bien nosotros siempre te queremos mostrar aventuras o alguna buena historia que nos hayamos enterado o hasta alguna buena acción que se pueda contagiar, vienen siendo días raros en Rodando por ahí, así que te vamos a estar mostrando un poquito del detrás de escena. A veces sentimos que está como medio... Todavía sigue bastante idealizada la idea esta del van life, de vivir viajando full time así como nosotros, y además tener un canal de YouTube que nos permite ganar dólares para poder mantener esta forma de vida. Así que lo que queremos es como encontrar el lado B de nuestra forma de viaje, que creo que le va a servir tanto a cualquier persona que quiera salir a viajar de motorhome y también a cualquiera que quiera abrirse un canal de YouTube para conocer un poco los desafíos y esas cosas que aparecen que uno quizás al principio cuando abrió el canal no sabía. Veníamos hablando con Guille cómo podemos hacer para organizar todo lo que queremos contarte de una manera que sea clara, porque al ser un video diferente tenemos que hacerlo y formarlo, organizarlo de una forma diferente. Así que lo que vamos a hacer, viene un camión. Así que lo que vamos a hacer es estructurar los siguientes temas en 4. Vas a poder entender no solamente la situación actual que está teniendo el viaje y un par de planteos que estamos afrontando de cara al rodando por ahí que queremos, sino que también vas a poder entender por qué, a pesar de ser un momento complicado, decidimos rechazar un pago de $1000. Hablemos entonces primero de la van life, ese sueño romántico alimentado por Instagram y las otras redes sociales, donde tenés que convertir cualquier vehículo en tu casa y salir a explorar el mundo. Cada día vas a despertar en un paraíso diferente, caminarás por lugares solitarios y de una tranquilidad pura. Vas a conocer personas y lugares que en tu vida se te hubieran ocurrido y hasta vas a entablar amistades que van a aparecer de toda la vida. Hola. Salud, feliz año. ¿Me liberas la camioneta? Tengo que usar el baño. La verdad es que sí, son cosas que pasan. De hecho, es por eso que seguimos eligiendo este modo de vida. Pero también hay una cuota donde esa parte idílica y romántica que se ve en redes sociales no sucede todo el tiempo. Una de las cosas que se llevan muchísimo tiempo son las tareas cotidianas. Cada cosita que hay que hacer, que hay que cocinar, que hay que armar la cama, que hay que, qué sé yo, ya no se me ocurre ninguna más. Es suficientemente... Acomodar. Todo el tiempo tenés que estar acomodando. Claro, es suficiente argumento para sostener esto, que tenés que estar acomodando absolutamente todo el tiempo. Porque si querés hacer A, primero tenés que ordenar lo que hiciste Z, Y y X.
Además, otro factor también desafiante es estar ubicándote en diferentes lados todas las noches para dormir o encontrar un lugar que te dé la seguridad para que decidas pasar la noche ahí. Nosotros nos pasa, por ejemplo, ahora que son días de tanta ruta, que las mejores opciones, las más rápidas que terminamos encontrando, son las estaciones de servicio. Pero así todo, no son garantía de que vayas a tener un sueño tranquilo. De una u otra manera, el vivir así en un motorhome es estar expuesto, ¿no? Todo el tiempo al entorno de una manera así, vulnerable y completamente conectado a lo que está pasando alrededor. Y no te voy a mentir, pese a que me gusta esta vida, a veces extraño las comodidades de una casa común. Si bien son días raros acá en Rodando por Ahí, en la forma en la cual nos estamos moviendo, no es por nada negativo. Hace unos días, mientras estábamos en Ushuaia, mi hermana nos contó que va a estar yendo de vacaciones hasta Bariloche. Y Guille me está haciendo el aguante porque como yo tengo ganas de verla, en menos de una semana tenemos que hacer unos 3.000, casi unos 3.000 kilómetros. ¿Qué es lo que para una persona normal decir de un punto A al punto B? Quizá es pegarle 2 o 3 días derecho, pero conectarlo unirlo, enlazarlo, ese desafío de tantos kilómetros en pocos días con nuestro estilo de vida es lo que hace que tengamos toda la rutina trastocada, ¿no? Toda la rutina alterada. Como sabemos, el dinero no crece de ningún tipo de árbol por el momento. Por lo que, como en cualquier otra vida, en el van life va a depender muchísimo cómo puedas adaptar el trabajo que lleva demasiadas horas por día a cómo quieras desarrollar tus días de ruta y de aventura. En estos 5 años de viaje podemos clasificar a toda la gente que conocimos de esta vida nómade en 2 grandes categorías, si me permiten. Lo que son los que venden su tiempo, tanto como artesanos, como también músicos, poetas, filósofos, hemos visto un filósofo, recuerdo, o los que venden su tiempo por internet, a través de algún trabajo remoto. A distancia. En la primera categoría de artesanos, básicamente lo que podemos resumir como su forma de laburo es que tienen que hacerse de las provisiones para armar las manualidades, dedicarle el tiempo para generar su artesanía. En el caso de los músicos, por ejemplo, hemos visto que van intentando buscar lugares donde les permitan tocar su música o plazas donde hacerlo. También eso hace que tanto artesanos como músicos necesiten lugares donde haya mucha circulación de gente. Nosotros siempre los vimos circulando de una ciudad a otra. Anexo una nota a este comentario que es que siempre es la promesa a que la próxima ciudad la van a romper y les va a ir como que los va a salvar para un mes. Entonces siempre te vas manejando de ciudad en ciudad y buscando la mejor ubicación
alrededor de gente, alrededor de movimiento, alrededor de ruido, diría yo. Nosotros hemos tenido nuestro tiempo de artesano, probando diferentes trabajos, vendiendo comida, vendiendo juguetes para niños, y en el camino es donde empezamos a transformar nuestra forma de obtener los ingresos para volvernos del segundo grupo, que son los que trabajan a distancia. El trabajo a distancia, gracias a internet, va a ser más o menos difícil según las comodidades que tengas en tu motorhome, la autonomía que tengas también en las instalaciones, por ejemplo en la electricidad que pueda, no sé, en el banco de batería que tengas y en la cantidad de paneles solares para que puedas trabajar utilizando la electricidad en cualquier lado. Y aún así a todo eso vas a estar también limitado de la calidad de conexión a internet que haya en la zona donde te muevas. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que estábamos en un lugar precioso y nos tuvimos que ir porque estábamos a subir un video? Todas, porque si no nos hubiésemos quedado Si no, no volveríamos a la civilización. bestias. A ponerla. ¿Qué está haciendo ese negocio? Nos rompieron el ojo. Podríamos decir que nuestro trabajo así de youtubers, de subir videos y demás, se nos presentó de forma bastante casual. Fue allá por el 2018, cuando solamente teníamos una cuentita tranquila, relajada de Instagram, que solamente subíamos una fotito, un comentario para amigos, familiares y demás, que en ese momento empezaron a hacer muchas consultas de cómo habíamos hecho nuestra camper, que en ese momento era una Renault Kangoo. Que la verdad que era preciosa cómo lo logramos. Y bueno, entonces se empezaba a sumar más gente y a llenarnos la casilla de preguntas de cómo habíamos hecho. Y entonces un amigo fue que nos dice, che, déjense de joder, hagan un video y ya muestran de una vez por todas cómo es la Kangoo, los secretitos que tenía, que la puertita acá, que la puertita allá, y cuando les hacen una consulta los derivan directamente al video, como que hacen, ¿cómo es? Transferencia de tráfico. Eso, pero funcionó. Y ese solo video de menos de 4 minutos, un video que todavía nos da mucha vergüenza volver a ver, logró en muy pocos meses cumplir con los requisitos para que YouTube nos acepte o nos invite a través de un mail a su programa de socios. Para ganar platita. Hasta hace un tiempo me costaba llamarme a mí misma youtuber. Pensaba que tenía que tener como centenares de miles de suscriptores para ponerme ese título. Pero hey, si estoy dedicándole tanto tiempo, tanto esfuerzo y YouTube ya es nuestra principal fuente de ingreso, creo que es momento que ya me haga cargo. Así que acá les habla la Yara youtuber. Una Yara que se ve poco pero que va a venir ahora a explicarte un poco de cómo es este trabajo de las redes sociales. Nosotros actualmente trabajamos en dos plataformas, Instagram y YouTube, lo que nos vuelve creadores de contenido. El trabajo de creador de contenido requiere que el trabajador sea multitarea. Además de tener que pensar la idea o la aventura que vamos a realizar, tenés que filmar el contenido, editarlo. Una vez que lo subís hay que configurarlo, ponerlo bonito, cargarle metadatos y después de todo ese trabajo vas a poder finalmente publicarlo. Estudiar el famoso algoritmo va a marcar la diferencia entre que puedas vivir 100% de esto o que estés a la deriva como el salmón. En algún punto de estas dos posiciones se encuentra la forma tan atípica y a veces que parece a la deriva de rodando por ahí. De las dos plataformas con las que trabajamos, solo obtenemos dinero a través de YouTube. YouTube vende espacios publicitarios. Entonces, mientras más exitoso sea un video, más le va a interesar a YouTube mostrarlo para colocarle anuncios y ganar más dinero de esa pauta publicitaria. Una pequeña parte de esas ganancias es lo que va destinado hacia el creador. Los anunciantes no le pagan lo mismo a YouTube porque ese anuncio sea visto por 1000 estadounidenses, o 1000 argentinos, 1000 mexicanos o 1000 españoles. ¿Comemos? Por el amor de Dios. Es tan importante que el video llame la atención que los creadores recurrimos a atajos como portadas provocadoras, títulos extremistas o expresiones así como súper negativas en las portadas de los videos. Y esa es la parte del trabajo que nos pone como súper incómodos. Son esas reglas del juego donde uno tiene que andar compitiendo por llamar la atención, lo que todavía nos genera muchísima incomodidad. Todavía no logramos romper con esa fórmula y las métricas siguen demostrando que mientras más negativo sea el video y la portada, mejor le va a ir al contenido y muchas más veces se va a estar mostrando.
Así que video a video vamos probando formas diferentes para no necesitar de esos trucos y que nuestros videos puedan ser vistos. Porque encima nos gusta lo que hacemos y la banda del aguante cada vez es más grande. Innegable. Bienvenidos a Scranton. La oficina. Hoy presentamos dinero. Apenas terminamos de comer, ya volvemos a poner la Ducato en modo oficina para continuar trabajando, porque bueno, con tantos días de ruta estamos ahí un poco atrasados en la subida de contenido y demás. Lo bueno de estos días de ruta es que tuvimos la oportunidad de volver a retomar un libro que ya habíamos leído, se llama Trabajos de mierda, es del antropólogo David Graeber. Y está bueno, la verdad que es un librazo que te recomendamos que leas. Muestra cómo el sistema capitalista produce y reproduce trabajos inútiles para cualquier fin social. De hecho, me anoté acá lo que sería la definición de trabajos de mierda. Empleo tan carente de sentido, tan innecesario o pernicioso que ni siquiera el propio trabajador es capaz de justificar su existencia. Personalmente, siento que el trabajo de creación de contenido es muy fácil, termine volviéndose un trabajo de mierda. Y es lo que nosotros queremos evitar a como dé lugar. Las redes sociales son como... tienen siempre dos caras, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o al revés, no me acuerdo muy bien cómo era. No me acuerdo cómo era. Las redes sociales siempre tienen dos caras, como el señor Jekyll y Mr. Hyde, o el Dr. Jekyll. Las redes sociales son como Mr. Jekyll y... no, al revés era. Si bien tenés que estar corriendo las ganancias, buscando las métricas... No. Podríamos decir que las redes sociales tienen esas dos caras como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado, te ponen a correr, estás ahí todo el tiempo sintiendo que te falta algo, que algo se te está escapando la tortuga por algún lado, estás atrás de las métricas, de las ganancias. Pero también tienen esa parte positiva porque son herramientas súper poderosas, que además te conectan con gente que no podríamos conocer de otra manera y te permiten divulgar ideas que realmente pueden cambiar el mundo. Definitivamente nosotros no queremos que rodando por ahí se convierta en nuestro trabajo de mierda. Y ese es el objetivo que defendemos video a video. Sobre todo en estos últimos meses donde el alcance ha bajado mucho y el impacto se siente. Las métricas muestran que la audiencia está eligiendo un tipo de contenido que no tiene que ver con viajes, pone eso un poco en una situación bastante apretada. Intentamos hacer hincapié y no olvidar que para nosotros divulgar es mantener vivo un mito. Y eso es lo que hace que nos enfoquemos en que cada contenido que producimos vos te lleves algo bueno y algo ahí que aporte, ¿no? Pero las que andan entre... Existen dos formas de cómo generar dinero extra a través de las redes sociales. La primera tiene que ver con la colaboración con marcas o empresas. Y esto me da el pie perfecto para contarte por qué rechazamos un pago de $1000. A medida que el número de seguidores va aumentando, empiezan a llegar mails y contactos de marcas que quieren depositar directamente en los videos que hacemos publicidad sobre sus productos o servicios. En este caso particular recibimos un mail que directamente decía: hey chicos, quiero publicitar determinado producto en sus videos y el pago va a ser de $1000. Siempre elegimos con qué empresa trabajar, así que en este caso nos pareció adecuado hacer el pacto porque la empresa lo que hacía es vender servicios de internet para cuando vos viajás afuera del país. El problema fue que cuando apenas aceptamos el trabajo, la empresa se tornó bastante informal. Pero como era la primera vez que nos ocurría que íbamos a recibir un pago en dinero de un trabajo de este tipo y que además era un monto tan grande, fuimos teniendo paciencia a medida que íbamos viendo que el proceso se ponía cada vez más dudoso. Además de patearnos la fecha de pago, empezaron a dar vueltas, nos pidieron un montón de requisitos que nosotros cumplimos y finalmente logramos tener el video listo e insertada su publicidad dentro de un video nuestro que íbamos a subir a YouTube. El inconveniente y lo que nos sacó completamente de quicio fue que después de haber trabajado todo eso, lo que hicieron fue el mismo día que el video se iba a estar publicando y a último momento nos exigieron y nos prohibieron subir ese video nuestro si no insertábamos un código QR que ellos
ellos nunca habían pedido. Así que esa fue la gota que rebalsó el vaso y decidimos que no importaba el dinero que nos estuvieran ofreciendo, esa empresa no era de fiar y claramente no íbamos a estar promocionando sus productos a través de nuestro canal de YouTube. Este incidente, aunque aislado, hace que reforcemos nuestro compromiso con el tipo de contenido que queremos compartirte y el tipo de trabajo que queremos lograr. Y eso me lleva al punto 2 de esta otra forma de cómo generar ingresos a través de las redes sociales, que tiene que ver con las membresías. Porque en vez de estar trabajando para unas empresas que vienen, dejan su publicidad y después se van, preferimos usar ese tiempo bien invertido en generarte contenido extra para que vos puedas aprovechar. Así que a partir de ahora vas a tener la posibilidad de acceder a contenido extra en Rodando por ahí. Desde cualquier celular o computadora vas a encontrar la pestaña que dice membresías y ahí se vas a ver las diferentes opciones que ofrecemos y qué tipo de contenido extra te vas a estar llevando. La idea principal de hacer este video, que es atípico para nosotros, no hubo ninguna aventura acá, es poder hacer que conozcas el lado B de nuestra forma de viaje, de cómo manejamos el trabajo, para bien o para mal. De todos modos, si no podés o no te interesa ser parte de las membresías, quédate tranquilo que nuestro compromiso está más firme que nunca y te vamos a seguir trayendo el Rodando por ahí que venís viendo en los últimos videos, llenos de aventuras, llenos de buenas acciones que queremos que se contagien, y ahí buscando siempre que te aporte y te lleves un poquito algo positivo que después puedas ir contagiando por ahí. No te olvides que con que te banques las publicidades que se ven en cada uno de nuestros videos ya es un montón y estás siendo una parte súper importante de que Rodando por ahí siga funcionando. Así que 1 y 1.000.000 de veces más, gracias por ser parte de la banda del aguante, gracias por sumarte al canal, por seguirnos, por los mensajes que nos van dejando. Realmente que todo este trabajo tan duro que hay atrás de las redes sociales sea compensado por el mensaje de apoyo de ustedes es un montón para nosotros, así que estamos eternamente agradecidos. Nos vemos en el próximo video y seguiremos nosotros rodando por ahí.